¿Por qué un termo puede mantener el café caliente durante 12 horas o conservar el hielo sólido más de un día entero, incluso bajo el sol? Todos lo usamos, pero casi nadie se detiene a pensar qué hace posible algo así. Desde afuera luce como un cilindro de acero. En realidad, cada unidad es el resultado de materiales de altísima calidad, técnicas de fabricación que también se usan en industrias como la médica o la aeronáutica, y pruebas extremas que solo pocas marcas se atreven a mostrar. Cada detalle está calculado para que no falle, incluso en condiciones que destruirían un termo común. En este recorrido vamos a descubrir esos secretos paso a paso. Verás qué diferencia a un acero cualquiera del que se utiliza en un Yeti. Conocerás cómo funciona el vacío térmico y por qué se convierte en el verdadero corazón del termo. Entraremos en el área donde se prueban los recubrimientos que soportan caídas y rayones y llegaremos hasta el detalle que muchos pasan por alto, la tapa, que resulta ser tan importante como el cuerpo entero. Suscríbete y quédate hasta el final porque cada etapa guarda un detalle que explica por qué estos termos duran años e incluso décadas. Empecemos. En la primera sección de la planta se apilan bobinas enormes de acero brillante, enrolladas como si fueran carretes de un tamaño descomunal. Este no es un metal cualquiera, es acero inoxidable 18-8, conocido en la industria como tipo 304, el mismo que se utiliza en hospitales, aviones y equipos militares. Su composición combina hierro refinado con 18% de cromo y 8% de níquel. El cromo crea una capa invisible que lo protege de la corrosión, mientras que el níquel refuerza su dureza y lo vuelve inmune a la mayoría de los ácidos presentes en bebidas y alimentos. Esa mezcla lo convierte en un material capaz de resistir ambientes extremos sin deformarse ni oxidarse. Por eso los fabricantes de termos que buscan durabilidad lo eligen como punto de partida. Cuando las bobinas llegan a la línea de producción, avanzan hasta el área de corte. Allí entran en acción máquinas láser que trabajan con una precisión quirúrgica. De cada lámina salen piezas que luego darán forma a las paredes internas y externas del termo. El margen de error es tan estrecho que una desviación del grosor de un cabello bastaría para arruinar la siguiente etapa. Una vez cortadas, las piezas pasan por controles de espesor. Sensores electrónicos verifican que cada una tenga exactamente la medida requerida. Un material demasiado delgado se abollaría con un golpe. Uno demasiado grueso añadiría peso innecesario y volvería incómodo el uso diario. Encontrar el equilibrio es esencial para crear un recipiente resistente y al mismo tiempo práctico. Después de estas verificaciones, el acero todavía no está listo. Cada fragmento debe quedar absolutamente limpio antes de ser moldeado. Para lograrlo, las piezas se sumergen en tanques de limpieza ultrasónica. Ondas de alta frecuencia atraviesan el agua y desprenden hasta las partículas más diminutas. Aceites de la maquinaria, restos de manipulación o polvo microscópico desaparecen en segundos. El resultado es una superficie completamente pura, preparada para soldaduras y recubrimientos sin imperfecciones. Cada bobina que entra en la fábrica no es solo materia prima, es la promesa de un producto que no se rinde frente al paso del tiempo. En esta parte de la fábrica, el acero empieza a convertirse en algo más que una lámina cortada. Los técnicos moldean dos cilindros diferentes. Uno se convertirá en la pared interna, la que estará en contacto con el café, el agua o el hielo. El otro será la carcasa externa, la que recibe los golpes, las caídas y el desgaste del uso diario. Aunque parecen piezas gemelas, cada una tiene medidas distintas para encajar a la perfección cuando llegue el momento de ensamblarlas. El siguiente paso es unirlas. Ambas piezas se colocan en posición y se cierran con una soldadura circunferencial que rodea todo el borde. Esa línea brillante debe quedar absolutamente hermética. Una grieta microscópica sería suficiente para arruinar lo que viene a continuación: la creación del vacío entre las paredes. Ese espacio invisible es lo que convierte a un simple recipiente metálico en un sistema de aislamiento térmico. Dentro de un termo común, el aire transporta calor por conducción y convección, dos fenómenos que ocurren cada vez que las partículas chocan o se mueven llevando energía consigo. Al eliminar el aire, esas vías de fuga desaparecen y la temperatura queda atrapada. El resultado es que el café se mantiene caliente durante horas y los cubos de hielo siguen intactos incluso después de un día entero bajo el sol. Para lograrlo, los termos ensamblados entran en cámaras de evacuación de presión. Bombas especializadas extraen el aire poco a poco hasta alcanzar un vacío casi total. Los sensores monitorean cada segundo y no permiten que el proceso avance si la presión no alcanza el nivel exigido.
Una vez que se llega al punto exacto, el sellado queda fijado y el termo pasa a una inspección de control. Si los instrumentos detectan una fuga, aunque sea mínima, el vacío se pierde y la unidad queda fuera de circulación. El resultado de todo este procedimiento es un cuerpo de acero con doble pared y un espacio interno sellado que actúa como barrera invisible contra el paso del calor o del frío. Todavía no tiene tapa ni recubrimiento, pero ya posee la cualidad que lo distingue de cualquier contenedor común. Aquí se activa el verdadero secreto que hace posible que un Yeti conserve temperaturas extremas sin importar el entorno. Tener un cuerpo de acero con doble pared y un vacío interno no significa que el termo esté listo para salir de la fábrica. El verdadero reto comienza aquí, porque ese vacío debe resistir años de uso, golpes, viajes y cambios bruscos de temperatura sin perder eficacia. Por eso los termos pasan a un área de control donde cada unidad se somete a pruebas que no dejan espacio para errores. El recorrido empieza en una cámara de medición equipada con sensores capaces de detectar variaciones mínimas de presión. Estas máquinas registran cambios tan pequeños que para una persona serían imposibles de notar. Si hay una microfuga en la soldadura, aunque sea invisible a simple vista, el vacío se degradará con el tiempo y el termo dejará de conservar la temperatura. Cuando esto ocurre, la unidad se descarta sin contemplaciones. Los termos que superan este filtro pasan a las pruebas térmicas. Algunos se llenan con agua hirviendo y se cierran por completo. Durante horas permanecen en cámaras de ambiente controlado, mientras se mide la pérdida de calor. El objetivo es confirmar que la temperatura se mantiene estable durante el tiempo prometido. Si el líquido se enfría demasiado rápido, significa que el aislamiento no funciona como debería y todo el lote se revisa antes de avanzar. Lo mismo ocurre en las pruebas de frío. Otro detalle que se controla es la condensación. Cuando el vacío no está bien sellado, pequeñas gotas de humedad aparecen entre las paredes internas. A simple vista no se ven, pero representan un fallo estructural grave. Para detectarlas, se utilizan cámaras de infrarrojo que muestran diferencias en la distribución del calor. Si el patrón no es uniforme, la pieza se elimina de inmediato. Además de estas verificaciones, la fábrica selecciona termos al azar para ensayos extremos. Se les somete a impactos, torsiones y ciclos de calor y frío que simulan años de uso en cuestión de horas. Estas unidades nunca llegan al mercado, pero su sacrificio asegura que las demás funcionen con absoluta fiabilidad. El resultado de todo este control es un producto que mantiene estable el vacío en condiciones reales. Solo los termos que superan cada prueba siguen adelante, y esa es la razón por la que modelos como Yeti son conocidos por su durabilidad incluso después de años de uso intenso. Dentro de la línea de producción hay un punto donde la atención se concentra en una parte que pocas personas consideran al comprar un termo. No es la tapa ni las paredes. Es el fondo, la zona que soporta cada impacto y que carga el peso del líquido día tras día. Un termo común suele fallar ahí, porque un golpe fuerte puede deformar la base y arruinar el vacío interno. Para evitarlo, los fabricantes de Yeti diseñan un refuerzo especial en esta sección. El acero se trabaja con mayor espesor en la base y se integra una placa que funciona como escudo contra golpes y caídas. Cuando el termo se estrella contra el suelo o se apoya con fuerza sobre superficies duras, ese refuerzo absorbe la energía del impacto y protege la cavidad interior, donde se encuentra el secreto del aislamiento. El diseño no es idéntico en todos los modelos. Los termos más pequeños, pensados para café, están calibrados para retener calor durante muchas horas. Los de gran capacidad, usados para transportar agua fría o hielos, cuentan con un fondo adaptado para conservar bajas temperaturas incluso bajo el sol. Esa adaptación asegura que cada versión rinda al máximo en el entorno para el que fue creada. Aquí también se ajusta el vacío que queda atrapado entre las paredes de acero. No se trata únicamente de sellar aire, sino de regular la presión exacta que permitirá que un termo mantenga el café humeante durante 12 horas o conserve cubos de hielo sólidos más de un día completo. Esa calibración precisa convierte a cada unidad en una herramienta confiable, lista para un uso real. Antes de continuar hacia la etapa del recubrimiento exterior, la base reforzada pasa por controles específicos. Sensores revisan la alineación. Técnicos verifican la resistencia del refuerzo y se asegura que la unión con el cuerpo principal sea hermética. Si existe la mínima desviación, la pieza se retira sin discusión. En el día a día, un termo enfrenta golpes, rayaduras, humedad, sol intenso y hasta químicos. Para resistir todo eso necesita una protección extra, y es aquí donde entra en juego el recubrimiento exterior.
A diferencia de una pintura común, los termos Yeti reciben un acabado en polvo aplicado con un proceso electrostático. El cuerpo de acero se carga con electricidad y, al mismo tiempo, las partículas microscópicas del polvo reciben la carga contraria. En cuanto se liberan, se adhieren al metal como si fueran atraídas por un imán. Esta técnica asegura que cada rincón del termo quede cubierto de forma uniforme, incluso en zonas curvas o difíciles de alcanzar. Una vez aplicado el polvo, el termo entra en un horno industrial que supera los 200 grados centígrados. Bajo ese calor, el polvo se funde y se convierte en una capa sólida y continua. Lo que antes era un recubrimiento suelto, ahora se transforma en una piel dura, resistente y con una textura inconfundible. El resultado no es solo estético. Esta capa soporta rayaduras que dejarían marcas en otros metales, resiste la corrosión causada por el agua o la humedad y no se degrada con el sol ni con cambios bruscos de temperatura. Incluso el sudor de las manos, que con el tiempo puede oxidar superficies metálicas, no afecta a este acabado. Para comprobarlo, cada lote pasa por pruebas de resistencia reales. Este acabado también tiene un valor añadido que muchos usuarios notan de inmediato: mejora el agarre. A diferencia del acero pulido, que puede resbalar con facilidad, la textura ligera del recubrimiento permite sujetar el termo incluso con las manos húmedas o sucias. Además, la marca ofrece una amplia gama de colores y acabados especiales, todos diseñados para resistir sin perder intensidad con el tiempo. El último detalle se añade en esta etapa: el logotipo grabado con láser. No es solo una marca decorativa, es un sello que representa la durabilidad y la confianza del producto. Aún falta una pieza que define la experiencia del usuario y, sobre todo, la eficiencia del aislamiento: la tapa. A simple vista parece un accesorio más, pero en realidad es una pieza de ingeniería tan importante como las paredes de acero. Si la tapa falla, todo el desempeño térmico del termo se pierde. En la fábrica de Yeti, cada modelo recibe un diseño de tapa exclusivo. No existe un sistema universal que encaje en todos los termos. Algunas versiones incluyen roscas de alta precisión, otras integran válvulas de presión para liberar vapor de forma segura, y otras cuentan con sistemas magnéticos que facilitan la apertura y el cierre de la boquilla. Cada función está pensada para un tipo de uso, pero todas comparten el mismo objetivo: lograr un cierre hermético que no permita fugas de líquido ni pérdidas de temperatura. El material principal es un plástico de grado alimenticio libre de BPA. Se elige porque soporta tanto bebidas hirviendo como líquidos helados sin deformarse ni liberar sustancias. Es químicamente inerte, lo que significa que no altera el sabor ni el olor de lo que contiene el termo. La clave del sellado está en las juntas de silicona de alta densidad. Estas piezas, invisibles para la mayoría de los usuarios, son las que garantizan que ninguna gota se filtre, aunque el termo se agite o se vuelque. Lo más sorprendente es que no se colocan de manera automática. Cada junta se instala y se revisa a mano, porque un error de fracciones de milímetro podría comprometer la estanqueidad. La tapa también cumple un papel térmico. Aunque está fabricada con plástico, su interior está diseñado para minimizar la transferencia de calor o frío. Algunos modelos incorporan cámaras de aire internas o recubrimientos reflectantes que refuerzan el aislamiento. Pero antes de salir de la fábrica, falta una etapa clave: el control de calidad extremo que asegura que cada unidad cumpla con la promesa de durar años sin fallar. Aquí no basta con una inspección visual rápida. Técnicos capacitados revisan cada pieza de manera manual y, al mismo tiempo, máquinas de alta precisión realizan pruebas automatizadas. Se comprueban las soldaduras, la integridad del vacío interno, la simetría del cuerpo, el correcto anclaje del fondo y el montaje exacto de la tapa. Cualquier irregularidad, por mínima que parezca, es motivo de descarte. Luego llegan las pruebas térmicas. Algunos termos se llenan con agua hirviendo a más de 90 grados centígrados y se sellan durante horas. Al abrirlos, los sensores registran la pérdida de calor. Si está por encima del rango permitido, toda la línea de producción se detiene para revisar el proceso. También se hacen pruebas con hielo, colocando cubos en el interior y dejando el termo bajo condiciones controladas de calor, humedad y radiación solar simulada. El objetivo es verificar que el hielo permanezca sólido durante al menos 24 horas, tal como promete la marca. El control no se limita a la temperatura. Cada termo es sometido a ensayos mecánicos que ponen a prueba su resistencia estructural. Un detalle clave es que, si un termo falla, no se repara ni se ajusta. Se retira por completo del sistema. La marca prefiere desechar antes que arriesgarse a que un producto defectuoso llegue al cliente. Esta política explica por qué los usuarios confían en que cada unidad que compran cumple con los mismos estándares sin excepción. Una vez superadas todas estas pruebas, el termo pasa por una limpieza final.
recibe una etiqueta con el número de lote y la fecha de fabricación, y se introduce en un empaque diseñado para protegerlo durante el transporte. Solo entonces puede salir de la fábrica. El resultado no es un recipiente más, es una herramienta probada para durar años en condiciones extremas. Ahora ya lo sabes, detrás de ese cilindro aparentemente sencillo hay ciencia, tecnología y pruebas tan exigentes como las de la industria médica o militar. Y esa es la verdadera diferencia con un termo común. Uno puede durar unos meses antes de abollarse, oxidarse o perder aislamiento. El otro está construido para seguir funcionando durante años, incluso décadas. Si llegaste hasta aquí, es porque valoras conocer lo que normalmente nadie ve. ¿Te gustan los recorridos donde se abre la puerta de las fábricas y descubrimos cómo se construyen los objetos que usamos todos los días? Y créeme, lo que viene es aún más sorprendente. Por eso te invito a que te suscribas ahora mismo al canal. No lo dejes para después, porque lo más común es olvidarlo y perderte los próximos videos. Cada semana vamos a mostrarte procesos ocultos que cambiarán la manera en que miras lo que te rodea. Desde maquinaria industrial hasta productos de uso diario, todos tienen secretos que nadie te explica. Hasta ahora. Dale like si este recorrido te sorprendió y compártelo con alguien que crea que un termo es solo un envase metálico. Hoy sabes que es mucho más que eso. Y cuéntanos en los comentarios qué otro proceso te gustaría descubrir desde dentro de la fábrica. Tal vez tu idea sea el próximo video. No lo pienses más. Suscríbete, comenta, comparte y acompáñanos en la misión de revelar cómo se hacen las cosas que mueven el mundo.